Titulares. La asambleísta de Construye, Viviana Zambrano, fue elegida como presidenta de la comisión que investiga el asesinato de Villavicencio. Fuerzas Armadas notificó revocatoria definitiva del permiso de porte de armas a alias Mito, cabecilla de una banda delictiva. Comisión de Seguridad deberá acoger observaciones a proyecto de ley de riesgos. Alcalde de Guayaquil no habría sido invitado a mesa técnica para tratar el tema del quinto puente de Guayaquil. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes se conectan en estos instantes a través de Noticias Oromar, primera emisión. Después de varios años de retraso de problemas de operación del Metro de Quito, finalmente hoy inicia sus operaciones. También les recordaremos otros aspectos importantes, pero aquí iniciamos con esta información. La Asamblea Nacional decidió no censurar al expresidente Guillermo Lasso, pero aprobaron una resolución donde manifiestan que el exmandatario es responsable político de la infracción constitucional de peculado. Con 116 votos a favor, 7 abstenciones y 1 en contra, la Asamblea Nacional decidió no censurar al expresidente Guillermo Lasso, pero sí responsabilizarlo de la infracción constitucional de peculado. Una vez que se ha debatido suficiente este tema, he procedido a remitir una moción con un proyecto de resolución en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por su responsabilidad política que está determinada en infracción constitucional establecida en el artículo 129, numeral 2. Muchas gracias, señor presidente. Con la continuidad del juicio intervinieron varios legisladores hasta que llegaron a la moción antes mencionada. Posterior a ello, algunos asambleístas explicaron qué implica la resolución a la que llegaron. Bueno, hay una censura simbólica, hay una resolución muy fuerte. El Pleno de la Asamblea Nacional mayoritariamente, más de 92 votos, determinan que hay peculado en los hechos cometidos por el señor Guillermo Lasso. Entonces, realmente la resolución es muy fuerte. Hay una censura simbólica, hay un repudio al gobierno de Guillermo Lasso, más de 92 votos, 116. Entonces, es realmente fuerte y todo este expediente se manda a la Fiscalía General del Estado para que inicie un proceso de investigación. Incluso desde otras bancadas explicaron por qué no pudieron censurarlo. Documentos para iniciar procesos judiciales ya existen, están en curso. Por esa razón, esta asamblea no podía ejercer una censura. Pero evidentemente aquí no iba a encontrar esa censura, la respuesta que querían con los votos, porque no había argumentos legales. No había argumento legal y en eso debemos ser claros. 2 días se tomaron los legisladores para retomar un juicio político que terminó en una censura simbólica, aun cuando hay proyectos represados y otras necesidades que aquejan al país. Ana Vélez, Noticias Oromar.
Amigos televidentes, qué gusto saludarlos. Avanzamos con más noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación del Comité de Ética que se encarga de investigar las denuncias contra los asambleístas que hayan incurrido en infracciones constitucionales y la ley. En este mismo contexto, Yajaira Urresta, de Revolución Ciudadana, fue designada como presidenta. El comité tendrá representantes de las 5 bancadas. La conformación se cerró después de que, en primera votación, Jaime Moreno, del Movimiento Construye, no alcanzara los votos. Sin embargo, tras una reconsideración, el asambleísta logró ser incluido. La ministra de Energía, Andrea Robo, deberá comparecer el próximo lunes ante la Comisión de Fiscalización con la finalidad de informar el estado actual de la crisis energética que atraviesa el país. Escuchemos sus declaraciones, o las declaraciones de Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, quien le contará al país cuál es la situación actual del sector eléctrico. Necesitamos saber hasta cuándo estarán los apagones, si es que tienen fecha de caducidad o no, si es que hay algún plan de contingencia, cuál es el costo de la energía eléctrica a Colombia, cuál es el costo de la energía eléctrica en Ecuador, cuánto nos cuesta a nosotros generar versus cuánto nos cuesta a nosotros comprar, cuáles son los proyectos hidroeléctricos que están generando mayor cantidad de energía. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que es Coca-Cola Sinclair, sin embargo necesitamos que los directivos nos indiquen que sí es Coca-Cola Sinclair y cuánto va generando diariamente, semanalmente, mensualmente y cuánto tiempo va a sostener eso, el consumo de energía. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional deberá incorporar las observaciones del Pleno en proyectos de ley de riesgos. Para hacerlo, se estableció un plazo de 8 días. A puertas del fenómeno de El Niño, el proyecto de ley de gestión de riesgos que propone la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo y Desastres regresa a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea para acoger las observaciones realizadas en segundo debate en el Pleno del Legislativo. Durante la sesión, algunos legisladores señalaron la necesidad de establecer que la institución que se propone con este proyecto no sea un ente burocrático. Además, que la norma debe establecer el origen de los recursos necesarios para la aplicación de la ley. Frente a esto, Inés Alarcón, proponente del proyecto, pidió que se conceda un plazo para recoger y agregar las observaciones. Señor presidente, me permito solicitar a usted, me permita llevar el proyecto a la comisión para que sea tratado por las observaciones que han sido presentadas en este pleno. Tiene la autorización, señorita asambleísta, tiene la autorización. Tras conceder el pedido de Alarcón, el presidente Henry Kronfle suspendió la sesión. Cabe indicar que la normativa plantea que se implemente una estructura y se creen instrumentos para la planificación de medidas de prevención y reducción de la exposición a las amenazas, así como para que se incremente el nivel de preparación, respuesta y recuperación ante los desastres. Una vez que el texto final sea presentado al Pleno en el periodo establecido, será sometido a votación para su aprobación o archivo. Tania Loor, Noticias Oromar. El coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, fue posesionado este jueves. Durante su intervención, indicó que en los próximos días analizarán alianzas. Finalmente, Guillermo Churuchumbi fue posesionado como coordinador nacional de Pachacutic. Pasaron 6 meses y nuevamente, compañeros y compañeras, con el apoyo de ustedes, con el apoyo moral, con un granito de arena, igual nos respaldaron compañeros de las organizaciones. Durante el evento, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, habló acerca de los problemas internos que ha tenido el movimiento. La tarea es refundar el movimiento Pachacuti, es dejar atrás esas prácticas individualistas, oportunistas, sectarias, que han hecho que el Pachacuti se convierta en uno más de los grupos electoralistas sin objetivos claros para resolver los problemas de los ecuatorianos. Por otra parte, Churuchumbi anunció que en los próximos días el movimiento analizará alianzas políticas y no descarta pactar con Revolución Ciudadana. No queremos más persecución, no queremos más persecución política a los líderes, a los luchadores sociales de este país, aquellos que han cuidado y han defendido la naturaleza. Así es que en ese contexto nosotros
organizaremos convenciones regionales en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y terminaremos con una convención nacional del movimiento Pachacuti. Vemos a otras organizaciones sociales y políticas con aquellos que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de los 16 millones de ecuatorianos. Así es que en ese contexto, en la Convención Nacional, definiremos el destino, las alianzas, la unidad, el fortalecimiento del movimiento Pachacuti. Recordemos que para que la coordinación tenga un representante pasaron 2 procesos electorales debido a los inconvenientes dentro del movimiento. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Y en el mismo acto de posesión de Guillermo Churucumbi, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, Leonidas Issa, ratificó su respaldo a un pedido de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. Issa acusa a Salazar de utilizar a la justicia para ponerla al servicio de la presión de la oligarquía del país. Además, criticó la propuesta del presidente Daniel Noboa sobre la condonación de deudas. Escuchemos sus declaraciones. Sobre el resto de juicios políticos, nosotros hemos mencionado también, la señora Diana Salazar debe ser llevada a juicio político por todos los antecedentes que habíamos presentado en su debido momento. Sobre el resto de actores tendremos que hacer una valoración, pero yo estoy ratificando lo que ya ha sido expuesto en los días anteriores. Muchas gracias. Los asambleístas de Construye, Viviana Zambrano y Adrián Castro, asumieron la presidencia y vicepresidencia respectivamente de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigará el caso Fernando Villavicencio. Según la resolución del Pleno, esta comisión multipartidista tendrá 90 días que pueden prorrogarse por un plazo similar, previa autorización del Consejo de Administración Legislativa para elaborar un informe con hallazgos y conclusiones, también recomendaciones para la legislatura. Ahora les contamos que la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, mostró su descontento en torno a cómo avanzan los procesos en el caso de Fernando Villavicencio. Escuchemos lo que dijo. Que no se están cumpliendo los acuerdos a los cuales nosotros habíamos llegado, y esa sí es una pena. No importa, creo que debemos de comenzar esta comisión dados de la mano, como dijeron, sin camisetas de partidos políticos, pero siempre cumpliendo con la palabra, porque eso es lo más importante y eso es lo que nos llevamos a la tumba, ¿no? Entonces, aquí sí quiero dejar en claro que no se han cumplido ciertos acuerdos, pero vamos a estar trabajando de la mano y apoyándolos en lo que sea necesario. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, compañera Sandra Rubén. El riesgo país de Ecuador volvió a escalar en un contexto de la lenta recuperación de los precios del petróleo y tras el envío de la reforma tributaria del presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. El riesgo país de Ecuador volvió a subir en un contexto de la lenta recuperación de los precios del petróleo y tras el envío de la reforma tributaria del presidente Daniel Noboa a la Asamblea, medida donde el gobierno central espera recaudar más de 832 millones de dólares en 2024. Para Andrés Albuja, experto económico, sugiere redirigir, por ejemplo, los recursos a sectores importantes. Política económica contracíclica en época de crisis, que básicamente es dirigir recursos que sean ociosos, por ejemplo, los niveles de reservas que han duplicado de lo que era hace algunos años, con la falacia de decir que eso iba a bajar el riesgo país. Duplicaron reservas internacionales de casi 8.000 millones de dólares en ciertas etapas en este año 2023, ahora está en 6.000 millones, estaba hasta en 8.000 millones, pero duplicaron reservas y no bajó el riesgo país, se duplicó de 1.000 a 2.000 puntos, entonces ese tipo de falacias hay que quitarlas. Albuja indicó que no se dinamiza la economía con políticas tributarias como la enviada al legislativo por Noboa, sino que también con políticas de tipos financieras. El poder dinamizar la economía a través de estos sectores que concentran un gran conflicto de intereses por poderes de mercado oligopólicos, pocos oferentes que maximizan sus precios y realizan prácticas colusorias en el mercado. Albuja comentó que la renegociación de la deuda sería fundamental para tener un mayor margen y acceder a créditos multilaterales para que así el país pueda cumplir con todas sus obligaciones económicas como el pago de la deuda externa. El gasto, pues lo que no se habla mucho es de la eficiencia. Ecuador es de los países que más gasto público tiene en sueldos y salarios, pero no es eficiente en asignar esos recursos a las necesidades más imperantes del país: seguridad, salud, educación. Entonces hay que redirigir eso
que, por ejemplo, los excedentes de precios de petróleo que estén más alto del precio presupuestado, cuando así sea el caso. Finalmente, el indicador se ubicó en 1.996 puntos el 29 de noviembre del presente año. Esto es 81 puntos más que los 1.915 puntos registrados el 26 de noviembre del 2023 o la jornada previa al envío de la reforma tributaria, la misma que por parte del gobierno espera impulsar al trabajo joven, el aumento de la recaudación tributaria, la sostenibilidad fiscal y el incentivo a la inversión. La diferencia salarial por asunto de género es uno de los problemas que aqueja a las mujeres en Ecuador. Según información extraoficial, la brecha actual es del 20%. La brecha salarial de género es un problema mundial. En Ecuador, por ejemplo, según información del INEC del año 2017, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue 1,25 veces más alto que el ingreso percibido por una mujer. Una brecha salarial que actualmente incluso está en el 20%, es decir, sigue siendo alta en comparación con otros países. Y es un paso que se debe obviamente regular mediante acuerdos ministeriales, pero yo considero que si no se hace algo desde el principio, nunca se va a lograr materializar. Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres, que obliga a los empleadores a pagar un sueldo similar a quien realice la misma actividad y tenga la misma carga laboral sin importar su género. Lo más prudente sería desarrollar mejor la norma. Esta norma está compuesta de 14 artículos. A la forma en la que se interpreta, más bien parece promover las prácticas para garantizar una igualdad material. Sobre el tema de la calificación, es un tema también que se debe analizar, porque obviamente el acceso a la educación también ha estado un poco restringido para las mujeres. Entonces, si se toma en cuenta la competencia y la calificación, los hombres van a seguir teniendo cierta ventaja sobre las mujeres en el acceso a la educación, que les va a permitir calificarse para acceder a un empleo. En otro aspecto, que es el esfuerzo, para mí, mi forma de entender, es un tema bastante subjetivo que igual deja abiertas las puertas a una discriminación para determinar quién se esfuerza más que otro en el sentido del hombre o la mujer. Sin embargo, reconoce que se ha dado un paso importante, pues se trata de una deuda histórica del Estado ecuatoriano, quien no ha encontrado mecanismos legales para erradicar la desigualdad salarial por temas de género. Con un reglamento bueno que regule de mejor manera esta ley, que explique de mejor manera los principios que están consagrados, y con los acuerdos ministeriales correspondientes, sí se podría llegar a una igualdad en la brecha salarial. Es así que para el jurista queda pendiente las reglas respecto a las obligaciones patronales del empleador. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información. Hoy tenemos importantes invitados. Nos acompañará el exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, y es que está en una pugna todavía el quinto puente en Guayaquil, aunque aparentemente ya está saliendo humo blanco. A la pausa, ya regresamos. El quinto puente de Guayas ha generado notoriedad y pugna entre las autoridades nacionales y locales, y sobre todo con la presencia del nuevo mandatario Daniel Noboa. Y es justamente sobre este tema que vamos a conversar con el exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, quien nos acompaña en el estudio de Noticias Oromar. Muchísimas gracias, Darío, por atender esta conversación, esta plática. Bienvenido. Gracias Pedro, a la orden para conversar sobre este tema. ¿Fue un error del presidente o el expresidente Guillermo Lasso cederle las competencias al municipio de Guayaquil y, sobre todo, faltando un día para que termine su mandato, entregar las competencias del quinto puente que generó esta pugna, aunque aparentemente está saliendo humo blanco? Y vimos el rostro del alcalde de Guayaquil, que prácticamente no le quedó otra alternativa de decir, bueno, que lo haga quien lo tenga que hacer, pero ya, que empiece este proceso. Sí, mira Pedro, yo no creo que es un error, ¿no? De hecho, un error es no hacer nada, ¿no? Si uno toma una decisión, a final de cuentas, es mucho mejor que no tomarla. El presidente Lasso tomó esa decisión, entregó la competencia al alcalde de la ciudad de Guayaquil, pero más allá de que lo haya hecho, si es bueno o malo, es un error o no, lo que tenemos que analizar es si era conveniente o si esa entrega de la competencia
ayuda a que esta gran obra necesaria para el país, no solamente para la ciudad de Guayaquil ni Guayas, se pueda realizar en su momento bajo la tutela o la capacidad, diría yo, del municipio de Guayaquil. Y esa es la clave, ¿no? Tienen los municipios como el de Guayaquil, por ejemplo, la capacidad para poder estructurar un proyecto de esta magnitud. Entonces, usted mismo se formuló la pregunta. ¿El Claro, municipio tiene la por supuesto. facultad de construir, de ejecutar esta obra que tiene una dimensión mi inimaginable? respuesta ¿O debe es- estar en manos del Estado? No, mi respuesta es no la tiene. Entonces fue un error del expresidente No, Guillermo yo no Lasso creo, ceder las no, competencias a un municipio, nuevamente, para mí no considerando son que no errores. tiene la capacidad Para mí de no son, ejecutarlo. son decisiones que se toman, ¿ok? Bajo O desaciertos, digámosle, entonces. ciertas circunstancias. Yo creo que la buena intención, tanto del alcalde como del presidente, en el uno pedirle y el otro entregarle, suma hacia ese propósito de conseguir este quinto puente. Pero ahora, la capacidad del municipio es limitada, del gobierno autónomo provincial también, que en algún momento lo pidió, es limitado, del gobierno nacional hasta cierto punto es limitado, porque tienes que ver este ¿Y tipo cuál es de la obra. complejidad de la obra, la dimensión de la obra Primero, para que tenga esas limitantes en los gobiernos provinciales? empecemos de entrada, el monto de inversión de la obra. Esta es una obra que posiblemente esté entre 700 millones de dólares, 800 millones de dólares, quién sabe el monto final, pero sí es una obra de gran envergadura, no es solamente un puente, hay 40 y pico kilómetros de eje vial en el área de Yaguachi hacia la provincia del Oro. ¿Y la complejidad de la obra también? Pero el monto sobre todo el monto y la forma o la forma que se tiene que financiar este monto, ¿ok? Es verdad lo siguiente, mira, te voy a dar ciertos números. En los 30 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso, 10 meses de mi administración como ministro de Transporte y Obras Públicas, dentro de esos 30 meses, se invirtió un total de 518 millones de dólares en obra pública. Tú estás hablando ahora de hacer un puente, una sola obra en el país, que puede estar en el orden de los 700, 1.000 millones de dólares. Y de estos 518, ¿cuántas obras se iban a ejecutar? Con estos 518. Indiferente el número de obras. Un Pero poco para hacer imagínate una que- relación que una obra cuesta más de 600 millones de dólares frente a 518, ¿cuántas obras se van a ejecutar? Mira, a inicios de este año, cuando anunciamos nosotros un plan de reactivación económica y vial y de rehabilitación vial con el presidente de la República, identificamos 120 proyectos, de los cuales el 78% de ellos son proyectos de menos de 8 millones de dólares. Y esos 120 proyectos mitigaban o reparaban el 34% de la red vial estatal. Y estamos hablando de 1.000 millones de dólares, ¿ok? Para poner a punto el 34% de la red vial estatal. Entonces, si tú me preguntas a mí cuáles son las urgencias que necesita el país, primero atiendo eso, que beneficia a 15 millones de ecuatorianos, que invertir la misma cantidad en una sola obra. Por eso, si el Estado O sea, que no se debe priorizar tiene... entonces el conjunto de obras frente pero al 100%, al quinto puente. Pero 100%, pero además... Pero son dos cosas diferentes. Pero usted acabó de decir que el puente no solamente beneficia a la provincia del Guayas, sino a todo el país. Sí, pero hay que verlo desde el punto de vista de productividad, de logística, de aceleración de exportaciones o de importaciones. Entonces, vámonos a ese lado. Entonces, si yo no tengo el dinero para hacerlo, y si yo en 30 meses he invertido 518 millones de dólares ajustados y con fuentes de financiamiento, etcétera, y no tengo la plata fiscalmente de mi bolsillo para hacerlo, entonces tengo que irme a otro modelo de gestión. Y el modelo de gestión es el modelo de gestión delegada. Ya mismo un poco hablamos de la modalidad del financiamiento. ¿En qué estatus quedó este quinto puente cuando usted prácticamente cumplió sus funciones como ministro de Transporte y Obras Públicas? Porque este es un problema que tiene un antecedente histórico, no es desde ahora, sino que hoy ha tomado muchísima más notoriedad. Bueno, te voy a decir cómo terminamos, pero más allá de eso quisiera darle una información a las personas que nos ven, y es, nosotros, o en mi administración sobre todo, le dimos un enfoque al proyecto desde el punto de vista financiero, que es diferente a lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años sobre las actividades relacionadas. ¿El financiero al sobre el puente. técnico? No, a ver, todos son técnicos, ¿no? Pero el enfoque financiero significa cómo yo voy a financiar esta obra para poderla construir, independientemente qué tipo de obra sea. Nuevamente, el puente, todo el mundo habla que si es de 4 carriles cuesta 700, que si es de 6 carriles cuesta 1.000 millones. ¿Pero qué dicen los estudios? Espera un ratito. Pero el tema es el siguiente. No importa los carriles, es que es una forma un poco diferente de ver este proyecto. No importa el tema de los carriles, ¿ok? ¿Cómo se calcula esto normalmente cuando tú tienes que hacer gestión delegada?
armas un proyecto de inversión donde tú buscas una solución a un problema que tienes. Si el problema es el tránsito en la ciudad de Guayaquil, el costo excesivo de los transportistas, que hoy en un diario se ha calculado alrededor de $50 millones al año, etcétera. Entonces, ese ahorro se tiene que trasladar a una solución que la gente esté dispuesta a pagar en un peaje. ¿Okay? Ese peaje llevado en un modelo financiero a 25, 30, 40 años y traído a valor presente a una tasa de interés de un inversionista, te da a ti el monto que tú puedes invertir hoy. Necesariamente esa obra tiene que ser concesionada entonces. Por supuesto, porque el Estado no tiene plata. Entonces, ese monto que tú tienes hoy puede ser 300, 500, 800 millones de dólares. Luego de ese estudio, te da a ti el monto que tú vas a invertir en esa obra. Luego que tú tienes esa visión de cuánto tienes para invertir, en ese momento tú diseñas el puente. ¿Qué se ha hecho en los últimos 15, 20 años? Lo primero que la gente hace es diseñar el puente. Dice, yo tengo el mejor puente, esta altura, 4 carriles, 6 carriles, pero nadie dice cómo lo va a pagar y nadie dice qué modelo de gestión va a tener. Le insisto nuevamente un poco en el proceso constructivo y en el proceso de diseño técnico. ¿Ya existen los estudios porque se hicieron algunas actualizaciones o están en ese proceso? Nuevamente, existen estudios del año... Hay uno del año 2008 del puente, pero no importa si el puente es grande, alto, etc. Aquí lo que importa es quién va a pagar el puente. Claro, pero esos estudios ya están actualizados. No, hay estudios, no creo que están actualizados. Necesariamente deben actualizarse. Nosotros, sobre todo en mi administración, no priorizamos coger estos estudios y actualizarlos. ¿Por qué? Porque ¿qué actualizo y en base a qué actualizo si no sé cómo lo voy a pagar? Nuevamente, el enfoque financiero. Entonces, ¿qué avanzamos nosotros? Dejamos... Primero. Pero es que si no tiene un estudio tampoco sabe a ciencia cierta a cuánto asciende el financiamiento de la obra. Necesariamente tiene que tener por lo menos un estudio de prefactibilidad o un estudio ya completo. Correcto. Para saber pero el estudio de prefactibilidad de la demanda, sobre todo. Mira, cuando tú haces una prefactibilidad de este tipo de estudio, tú tienes 4 componentes. Uno sobre la demanda, ¿no? El número de vehículos proyectado en el tiempo. El otro es una prefactibilidad técnica, es decir, sí, el puente, el diseño del puente. El tercero, importantísimo, medioambiental, estudio medioambiental, el impacto que va a tener esto. Y cuarto, que aquí casi nadie lo habla, pero en las nuevas formas de hacer concesiones viales y gestión delegada se habla mucho, es el impacto comunitario de este tipo de obras en el entorno. Incluye expropiaciones, una serie de cosas que tienen que ver con el impacto de las comunidades a quienes podría afectar o beneficiar. Entonces, esos 4 componentes te dan a ti un estudio de prefactibilidad. Pero el principal, de la demanda, ¿quién va a ser el usuario? ¿Qué tarifa se va a cobrar? ¿No? ¿Qué modelo de gestión va a tener? Ese es el más importante. Cuando tú tienes todo esto, tú ya puedes, básicamente, decir, ahora sí, afino yo la parte técnica. Esa es la prefactibilidad. Cuando tú pasas a una factibilidad, que es el paso 2, ya vienen los estudios más detallados. Son mucho más costosos. Ahí te metes en detalle de obra. Para mí, nosotros no iniciamos los estudios de prefactibilidad. O sea, casi estamos en cero. Por supuesto. Hay ciertos estudios, han habido estudios, aquí y allá, yo tuve ahí acceso a ciertos estudios. Pero que no delineen el proceso constructivo de la obra. No, pero sobre todo, más allá que no delineen el proceso de la obra, sobre todo no están actualizados, ¿no? Especialmente con ese enfoque financiero en la demanda. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Es porque se decía que si el presidente Daniel Noboa decidió retirarle las competencias al municipio de Guayaquil, es decir, que este proceso va a empezar desde cero. De ninguna manera, porque está en cero. A ver, si tú actualizas un estudio de prefactibilidad ahora, ¿ok? Nunca empiezas de cero porque siempre toda esta información en el pasado te sirve como habilitante, ¿no es cierto? Entonces, no es que comienzas desde absolutamente de cero. Lo que pasa es que tienes que hacerlo y actualizarlo. ¿Para qué? Para que sea un punto de partida. Aquí la preocupación es la siguiente. Primero, ¿qué tipo de modelo de delegación vas a hacer y a qué mercado vas a apuntar? Tú tienes 2 opciones ahí. La primera, alianzas público-privadas normales, es decir, un proceso de licitación donde vengan los privados, empresas privadas del mundo. Oí ayer al ministro Luque diciendo que hay empresas interesadas de México, de Francia, de China y de Canadá, en buena hora. Y seguramente faltan los españoles, que son muy buenos en temas de APP y de infraestructura. Habría que tocar puertas por ese lado, pero en ese momento, en una alianza público-privada, tú tienes un proceso. ¿Okay? Claro. Haces estudio de factibilidad, lanzas este concurso y en ese momento tú tienes las ofertas.
Mi preocupación en ¿La otra es eso... a través de un consorcio o también de estas alianzas con empresas que usted acaba de manifestar? O sea, hay tres opciones. No, ese es el primero, ¿no? La otra opción es el mismo esquema, pero hacerlo con cooperación internacional. Consorcio. No, cooperación internacional. Nosotros optamos por irnos por la cooperación internacional, especialmente durante mis 10 meses en el ministerio. ¿Por qué? Porque existía la oferta del gobierno de Canadá a través de la Canadian Commercial Corporation, que es una empresa pública del gobierno canadiense. ¿Okay? Y con ellos íbamos a hacer el estudio de prefactibilidad con miras a que ellos hagan eventualmente la factibilidad, la construcción, operación y mantenimiento. Nosotros dejamos un convenio redactado, estaba listo para la firma en el mes de mayo con la Canadian Commercial Corporation, y esa también es una opción que puede funcionar con un gobierno amigo. Entonces tú tienes por un lado cooperación internacional con un gobierno, con una empresa pública, y por otro lado un proceso de licitación abierto a los privados. Perfecto. ¿Qué pasa con los privados, Pedro Clotario? Es que en algún momento una obra de esta magnitud que nunca se ha hecho, ni se ha licitado bajo concesión en nuestro país, el proceso es tan complejo y los estudios son tan especiales que en algún momento, si es que se hace al apuro, ¿okay?, puede llegar a un punto donde las ofertas sean limitadas o donde las ofertas del sector privado exijan del Estado un aporte mucho más grande, dinero que no tiene. Y ante en la ese circunstancia momento, que se encuentra el país también, y en ese momento, habrá garantías jurídicas. Y en ese momento, Dios no quiera, se puede caer nuevamente el proceso y habrán pasado un año, año y medio que el presidente Noboa no tiene. Entonces hay que decidir muy bien en qué camino me voy. Perfecto. Solamente en 30 segundos quiero que me responda, porque es importante preguntarle, ya que lo tenemos aquí en Noticias Soromar. La Asamblea Nacional está retomando los juicios que quedaron suspendidos por la cancelación o la suspensión de la Asamblea anterior. Usted estaba dentro de uno de esos procesos para intentarlo llamar a comparecer ante la Asamblea Nacional por un posible juicio. Es probable que se retome su juicio tomando en consideración que quien estaba, o el asambleísta que estaba impulsando su juicio, no fue reelecto. ¿Se podría retomar este juicio en contra del exministro Darío Herrera? Sí, no soy abogado, pero lo que entiendo es que si no hay interpelante no puede haber juicio. Claro, no se puede impulsar. En teoría deberían archivarlo. Ahora, si tú me preguntas a mí sobre el juicio, creo que es el tercero de 4 o 5, sobre un exministro... Porque supuestamente desatendió la red vial del país. No lo sé, bueno, por la razón que haya sido, pero sería interesante, lo peor que te puede pasar en un juicio de eso es que te inhabilitan para ser funcionario público por 2 años, y ya no lo cual para mí está súper chévere, no hay ningún problema, en el peor de los casos, ¿no es cierto? Pero sí sería interesante, si es que avanza, de que yo tenga el chance de hablar 3 horas, que te da el espacio en la asamblea, y poder decir las cosas como son. Perfecto. Entonces, pero no creo que vaya a suceder eso. Muchísimas gracias, Darío Herrera, exministro de Transporte y Obras Públicas, por conversar aquí en Noticias Soromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos. Gracias, Darío. Estamos de regreso, amigos televidentes, y a esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil, quien nos trae detalles de un accidente de tránsito ocurrido hace pocos minutos. Te escuchamos, Cristian. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Estamos en la avenida Juan Tanca Marengo, donde hace pocos minutos se produjo un choque entre un automóvil Aveo y una motocicleta. Esto ha provocado que el conductor de la motocicleta se encuentre herido, lastimado. También una estudiante, una joven estudiante. Están los dos caídos en la calzada, en la calle. Esto es un tramo de la avenida Juan Tanca Marengo que está muy cerca a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, también al Colegio Espíritu Santo. La joven permanece en el suelo. Hay intervención de los agentes de tránsito del ATM tratando de desviar el tránsito y también hacer la gestión para que llegue la ayuda, la presencia de una ambulancia, pero hasta el momento
no se ha logrado hacer eso. Es lo que está ocurriendo aquí en este momento en la avenida Juan Tancamarengo. El señor está, vamos a ver si podemos hablar con él. Amigo, ¿qué fue lo que pasó, señor? No desea hablar, entendemos eso. Vamos a caminar hacia allá lentamente. Vamos a mostrar cómo quedó el automóvil, que es parte del siniestro que ha ocurrido acá en este tramo de la avenida Juan Tancamarengo. Repetimos, muy cerca al Liceo Cristiano, al Tecnológico Espíritu Santo, instituciones educativas, y es lo que podemos apreciar acá es un Aveo Emotion. Vamos a tratar de conversar. Señor, si nos permite, por favor. No, ok, perfecto. Señora, ¿podemos hablar con usted brevemente? Ok, está bien. Entendemos eso. Pedimos que venga la ambulancia. Los señores no desean hablar, eso es comprensible. Ellos están en este momento sufriendo el impacto emocional de lo que ha ocurrido. El vidrio trasero está destruido, la parte trasera del vehículo también, y es consecuencia del choque que han tenido ellos con la persona de la moto, que está, como les decía, allá todavía sin poder recibir ayuda. Han pasado algunos minutos incluso desde que nosotros llegamos a este punto y no han podido ser auxiliados. Se está llamando, entendemos por parte de los agentes de tránsito del ATM, al sistema ECU 911 para que llegue una ambulancia y preste los primeros auxilios a los heridos. Sin embargo, no transcurren los minutos y eso no se da. En todo caso, los dejo con esas imágenes, que es lo que está ocurriendo. El señor de la motocicleta está tratando de levantarse. La joven sí no se mueve del lugar donde está. Su estado debe ser evaluado obviamente por los paramédicos. Nosotros despedimos este informe, ustedes continúan desde estudios con más información. Adelante. Muchísimas gracias, Cristian, por la información que nos pudiste completar a esta hora de la mañana. Esperamos que se resuelva pronto. Avanzamos con más información. La empresa municipal de turismo de Guayaquil firmó un convenio de cooperación con la Asociación de Artistas de Monigotes Gigantes con el objetivo de incentivar el turismo durante las fiestas de fin de año. El proyecto, denominado Gigantes del Suburbio, presentará 16 muñecos en 27 puntos de la urbe porteña y se convertirá en un atractivo durante los últimos días del 2023. Los años viejos, como los conocemos, se expondrán desde el 22 de diciembre hasta la segunda semana de enero del 2024. Dándole ese impulso a la cultura, a los artesanos, a que logren hacer estos monigotes que son una maravilla, que ya tienen movimiento, que tienen color. Y nosotros, como empresa de turismo, un aporte de $10.000 para la elaboración de los monigotes. Eso les va a ayudar a ellos como gremio y para poder, como ellos dicen, que quieren hacer monigotes mejores, monigotes, y pueden hacerlo, ¿no? Ahora, y obviamente lo que nosotros pedimos también es ese apoyo privado, de las empresas privadas que apoyen a ellos a través de nosotros o directamente con ellos a poder tener más recursos para la creación de sus obras de arte. Gracias a ellos nosotros podemos realizar una parte de nuestros proyectos. Entonces tenemos ese apoyo para poder seguir, y con el apoyo que ellos nos están brindando vamos a sacar unos buenos proyectos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este 30 de noviembre de 2023 la resolución que da paso a la extradición de Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, a Estados Unidos. Este 30 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la resolución ejecutiva con la que da paso a la extradición de Gato Farfán hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico. La decisión de Petro se dio con base en un concepto favorable que la Corte Suprema de Colombia aprobó días atrás. Ahora es cuestión de horas para que Sánchez Farfán sea enviado a Estados Unidos, donde lo requiere un tribunal de California. Recordemos que Sánchez fue detenido en Colombia en febrero del 2023.
y desde esa época empezó el trámite para cumplir pedido de extradición que Estados Unidos había emitido en 2019. Además, es importante mencionar que el proceso se apresuró luego de que se conociera que Gato Farfán tenía un plan de fuga. El ecuatoriano ofrecía hasta 3,5 millones de dólares para que funcionarios carcelarios colombianos lo ayudaran a dejar la cárcel de La Picota en Bogotá. La Policía Nacional logró desarticular un grupo delictivo involucrado en algunos casos, como el asalto al blindado de los lingotes de oro. La operación se denominó Jericó 43. Agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial trabajaron meses en el seguimiento de quienes cometieron el asalto a la joyería en Kennedy Norte, que fueron los mismos que luego incendiaron un bus en la perimetral y por último trataron de asaltar el blindado que llegaba al aeropuerto de Guayaquil cargado de lingotes de oro. Se obtuvo como indicios 2 motocicletas que eran utilizadas para los hechos, 9 terminales móviles y varios elementos vinculantes. La zona en la que operaban era la Nueva Prosperina. Sus delitos más frecuentes fueron el secuestro a personas, terrorismo, extorsión e intimidación, así como la tenencia y porte de armas. Los aprehendidos responden a los nombres de Darwin Arturo L.Y., Carlos Abraham M.R., José Jair C.C., de 20 años, Julio Enrique P.A., Freddy Elian L.S., Oscar Everaldo S.P., Brian Steven M.B., Jordi Giannini L.J., John Byron L.S., de 25 años, Tony Stewart Z.B., de 23 años, Michael Joel A.B., 21 años, y Xiomara Esperanza Q., 29 años de edad, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana. Se trata de una investigación compleja, pues son varios delitos en los que han intervenido, incluso en el intento de rescate a reos que iban a ser trasladados, cambiados de pabellón al interior de la penitenciaría. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 13 de la vía La Concordia-Santo Domingo dejó como resultado 4 personas heridas y una fallecida. La policía informó que los vehículos involucrados son una camioneta y una furgoneta. A las 8 de la mañana, según contaron moradores del sector, escucharon un fuerte estruendo en la vía estatal Santo Domingo-La Concordia, kilómetro 12, por lo que de inmediato salieron a verificar lo sucedido y se encontraron con la novedad de que un camión y una furgoneta se habían impactado dejando varios heridos. Según ellos, no dudaron en ayudar. Y nosotros solo pusimos ayudarlo porque hace rato no había nada, la policía llamamos, la policía y todo. Y ya llegaba la policía. ¿Qué vieron? El accidente, único el carro chocado, carro amontonado como siempre. Al lugar llegó un equipo especial y 12 uniformados del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santo Domingo para sacar los cuerpos atrapados entre los metales. Una unidad de operaciones del área médica, el área de atención, aparte de Consulting Group, CTE y los demás compañeros que están haciendo un trabajo en equipo. ¿Utilizaron herramientas especiales también? Sí, como usted puede ver, el acceso al camión especialmente es un poco complejo, ya que las baterías se encuentran en un estado que está escondido bajo el chasis y tenemos que utilizar equipos especiales para poder sacarlas. La intervención duró más de 2 horas, tiempo en el que el tránsito vehicular se inhabilitó, generándose largas filas de atasco vehicular. Al sitio también llegaron los peritos de investigación de accidentes de tránsito, OIAT, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para determinar las verdaderas causas del siniestro. Allí las autoridades afirmaron que 5 personas resultaron heridas, quienes se movilizaban en la furgoneta desde Santo Domingo hacia La Concordia, y el conductor del pesado vehículo se dio a la fuga. Como tipología al momento es un choque lateral angular con un volcamiento lateral o un cuarto del camión, ¿no? Entonces estamos recabando la información pertinente para comunicar a las autoridades pertinentes. Los bomberos utilizaron espumógeno para despejar el combustible que se derramó del camión. Así también llegaron más de 3 ambulancias para trasladar a los heridos a las diferentes casas de salud del Cantón Santo Domingo. Posteriormente se conoció que una de las víctimas no resistió las graves heridas y perdió la vida. Ya tenemos los manavitas y los ecuatorianos una actividad también. El domingo estaré en el estadio ahí, en primera fila. Invitados al Hokkaido. Nos despedimos con esto, amigos televidentes, agradecerles su fiel sintonía y desearles que tengan un excelente fin de semana. Igual usted, Pedro. Muchísimas gracias, igual para usted también. El lunes estaremos con más información y más entrevistas aquí en Noticias Oromar. Felicidades, buenos días, excelente fin de semana.